Varios objetos en la naturaleza vibran hasta llegar a un punto de equilibrio. Una cuerda de guitarra, por ejemplo, oscila sobre su propio eje hasta llegar a un punto donde se detiene. Este es un oscilador. Un oscilador es un sistema capaz de generar o mantener una fluctuación o movimiento periódico en un medio. Un edificio en realidad puede comportarse como un oscilador. Un edificio tiene una forma particular de vibrar. Esa vibración sigue patrones específicos conocidos como modos de vibración. Cada estructura posee tantos modos como grados de libertad tenga. En nuestro caso, al contar con una maqueta de 4 niveles, existen 4 modos principales de vibración, uno por cada grado de libertad. Cada modo representa una forma distinta en que la estructura se deforma, y cada uno tiene su propia frecuencia natural. En nuestro modelo, el primer modo ocurre a 1.70 Hz, el segundo a 4.45 Hz, el tercero a 7.30 Hz y el cuarto a 10 Hz. Aunque todos los modos pueden estar presentes, la estructura vibra como una combinación de ellos. A esto se le conoce como superposición modal. Sin embargo, el primer modo suele ser el más representativo, por lo que en nuestro estudio nos enfocamos especialmente en él. Existen diferentes fuentes de excitación para la estructura que lo llevaría a tener estos modos de vibrar. Entre las fuentes más comunes están las vibraciones generadas por maquinaria, las ráfagas de viento o, de forma más crítica, los sismos. Estas excitaciones provocan que el edificio se mueva, activando sus distintos modos de vibrar. En nuestro análisis, utilizamos una mesa vibratoria para simular ese efecto, generando un movimiento armónico en la base de la estructura. Este tipo de estudio es importante porque en la realidad, los sismos han demostrado ser una amenaza constante para las edificaciones. En muchos casos, provocan daños severos, colapsos, pérdidas económicas y dejan a cientos de familias sin vivienda. Por eso es fundamental entender cómo responde una estructura ante este tipo de movimientos para poder diseñar mejor y prevenir consecuencias graves. Para mitigar la respuesta dinámica de las estructuras, los ingenieros estructurales han desarrollado diversas soluciones. Entre las más utilizadas se encuentran los disipadores, los sistemas de aislación sísmica y los amortiguadores. Dentro de los amortiguadores existen 3 tipos principales: pasivos, activos y mixtos. En nuestro caso, nos enfocamos en los dispositivos pasivos, específicamente en el amortiguador de masa sintonizada tipo péndulo. Este tipo de sistema ya ha sido aplicado en edificaciones reales. Un ejemplo representativo es el rascacielos Taipei 101. En este proyecto participó la empresa AIH Tund más Dampes, quienes señalan que el TMD instalado ayudó a reducir en un 40% el movimiento lateral del edificio frente a vientos fuertes y vibraciones externas. Un amortiguador de masa sintonizada tipo péndulo tiene como función reducir la amplitud de la vibración, absorbiendo parte de la energía cinética que genera el movimiento estructural. Su funcionamiento depende principalmente de 3 factores: la tensión en la conexión entre el péndulo y la estructura, la relación de masas entre el TMD y el edificio, y la correcta sintonización de frecuencias entre ambos. Esa sintonización es clave. El objetivo es que la frecuencia natural del péndulo coincida con la del primer modo de vibración del edificio, ya que es el más relevante. En un péndulo simple, la frecuencia depende principalmente de la longitud de la cuerda, según la fórmula mostrada. Donde F es la frecuencia, G es la gravedad y L es la longitud del péndulo. En nuestro caso, necesitábamos una longitud de 9 centímetros para alcanzar una frecuencia de 1.66 Hz, lo que representa el 97.65% de la frecuencia del primer modo de nuestra estructura, 1.70 Hz. Cuando estas frecuencias coinciden, se produce un fenómeno conocido como resonancia, donde las amplitudes de vibración alcanzan su punto máximo. Es ahí donde el TMD puede actuar con mayor eficiencia. Además, se recomienda que la masa del TMD represente aproximadamente un 5 al 15% de la masa total del edificio. En nuestro modelo, logramos una relación de masa de 12.8%. Una vez que sintonizamos correctamente el péndulo con el primer modo de vibración de la estructura, sometimos el sistema a una excitación a esa misma frecuencia, generando una condición de resonancia. Esto nos permitió observar la respuesta dinámica del edificio con amplitudes máximas, lo que facilita evaluar el impacto del amortiguador. Para medir la eficacia del sistema, realizamos 2 actividades principales. Primero,
Colocamos un puntero láser en el costado del último nivel de nuestra maqueta estructural, apuntando hacia un papel milimetrado fijo en la pared. Mediante grabaciones en cámara lenta, pudimos estimar visualmente los desplazamientos laterales. En paralelo, instalamos dos acelerómetros, uno en la base y otro en el último nivel de la estructura. Estos sensores registraron las aceleraciones durante el ensayo. Luego, procesamos los datos obtenidos en el software Seismosignal, donde aplicamos la corrección por línea base y mediante integraciones numéricas se obtiene las curvas de velocidad y desplazamiento. Este procesamiento fue clave para cuantificar de forma precisa la respuesta del sistema con y sin el amortiguador instalado. Después de realizar los ensayos, obtuvimos resultados contundentes que confirman la eficacia del amortiguador de masa sintonizada tipo péndulo. En cuanto a aceleración máxima, observamos una reducción significativa. Sin el AMS, la estructura alcanzó 2.17 metros por segundo al cuadrado, mientras que con el AMS descendió a solo 0.47. Esto representa una disminución del 78.32%. En desplazamientos, también se evidenció una mejora importante. Según el procesamiento con Seismosignal, el desplazamiento máximo bajó de 14.70 centímetros a 4.30, es decir, una reducción del 70.75%. Por otro lado, la validación visual con el sistema láser papel milimetrado mostró una disminución aún más notable, de 14 centímetros sin AMS a solo 0.95 con AMS, lo que equivale a una reducción del 93.21%. Respecto a los parámetros de diseño, el péndulo fue sintonizado con una frecuencia de 1.66 Hz frente a los 1.70 Hz del primer modo de la estructura, logrando una coincidencia del 97.65%. La masa de la AMS fue de 484.43 gramos, equivalente al 12.80% de la masa total de la estructura, que es de 3.785 gramos. Estos resultados demuestran que, al sintonizar correctamente el dispositivo, el AMS puede reducir de forma significativa la respuesta dinámica de la estructura. El amortiguador de masa sintonizada tipo péndulo representa una solución ingenieril elegante y efectiva. Su presencia no solo reduce vibraciones, también puede integrarse al diseño arquitectónico como un símbolo visible de innovación. Este proyecto, desarrollado en el Laboratorio Estructural de la Universidad Andina del Cusco con el equipo que se muestra en las imágenes, demuestra que cuando la técnica se aplica con propósito, la ingeniería no solo construye estructuras más seguras, también construye confianza en el futuro.